Antes de que nos adentremos en las sombras, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo te atreves a escucharnos? En el pueblo de donde es originario mi padre, pegado a Río Grande en Zacatecas, la gente aún habla de una casa y de los lamentos que la acompañaron por años. Yo soy Alfredo Díaz, y esta historia, que mi padre nos contaba desde pequeños, nos marcó profundamente. El pueblo era minúsculo, apenas unas 6 o 7 cuadras, por lo que las vidas de todos los habitantes estaban intrínsecamente ligadas. Todo el mundo se enteraba de lo que pasaba. En el corazón de ese pueblo vivía doña Sara, una mujer que había tenido una familia numerosa. Con el tiempo, sus hijos crecieron y, buscando oportunidades, se mudaron a la ciudad, algunos incluso al extranjero. Solo doña Sara se quedó. A pesar de que sus hijos le ofrecieron 1000 veces ir a vivir con ellos, ella se negó rotundamente. Decía que su hogar estaba ahí, en el pueblo, que no había nada para ella en las grandes ciudades y que estaba demasiado encariñada con su estilo de vida y con sus vecinos. El día que doña Sara falleció por causas naturales, la noticia recorrió el pueblo como una ráfaga. Todos la querían mucho y su muerte fue un golpe duro. De inmediato, surgió una preocupación práctica, pero con un matiz de temor. ¿Qué pasaría con esa casa? Los hijos de doña Sara estaban dispersos y ponerse de acuerdo sobre el futuro de la propiedad sería complicado. Lo que los vecinos temían era que la casa quedara abandonada y se convirtiera en una ruina. Durante los días del funeral, hubo movimiento. Los hijos limpiaron, prepararon los servicios. Pero al cabo de unas semanas, nadie se hizo cargo de ella. La casa quedó cerrada y vacía. Los vecinos, por el cariño que le tenían a doña Sara y al lugar, hicieron lo que pudieron para cuidarla. Barrían la acera, retocaban la fachada. Solo una vecina, una señora en quien doña Sara confiaba plenamente, tenía una llave por si ocurría alguna emergencia. Fue apenas unos días después de que la casa quedó completamente sola que los fenómenos comenzaron. Durante la noche se empezaron a escuchar ruidos extraños provenientes del interior de la casa de doña Sara. Al principio, pensaron que era un gato, un perro herido o el viento. Pero el sonido no era el de un animal común. La gente lo describía como algo a medio camino entre una persona y un animal. Era un quejido, un llanto, un lamento lastimoso que parecía surgir de las profundidades de la casa. Los vecinos se asomaban por las ventanas, pero no veían nada en absoluto. La vecina con la llave se negaba a entrar. Incluso ella sentía un miedo que no podía explicar. Después de una semana, los sonidos cesaron tan misteriosamente como habían comenzado. La gente suspiró con alivio, decidiendo dejarlo como un evento aislado y olvidable. Sin embargo, ese silencio fue solo el preludio de un horror mucho más estructurado. Aproximadamente un mes después de que los lamentos habían cesado, el pueblo recuperó su tranquilidad habitual. La casa de doña Sara seguía vacía, silenciosa y, afortunadamente, bien cuidada por los vecinos. Pero la calma era frágil. Mi padre contaba que, un día, uno de los vecinos pasó por ahí a altas horas de la noche, regresando a casa después de tomarse unas copas. Cuando pasó justo frente a la casa vacía, los lamentos regresaron. El sonido era más fuerte, más claro y más desesperado que la primera vez. El hombre sintió cómo se le bajaba de golpe toda la bebida. Se fue corriendo a su casa, absolutamente aterrorizado. Quería contarle a su esposa lo que había escuchado, pero al llegar, ella lo recibió con una noticia horrible. La hija de los vecinos había fallecido esa misma tarde de un accidente trágico. La terrible coincidencia, el impacto de la muerte repentina de la niña, hizo que el vecino olvidara por completo el lamento de la casa. Fue hasta tiempo después, platicando con mi padre y otros, que recordó que el llanto había regresado justo en el momento en que se confirmaba la muerte. Fueron varias noches de esa misma semana que la gente del pueblo volvió a escuchar el llanto constante de la casa de doña Sara. Era el mismo quejido, mitad animal,
mitad humano, que se lamentaba en medio de la oscuridad. La gente ya no se atrevía a asomarse por las ventanas. Tal como había pasado la primera vez, los lamentos cesaron abruptamente de una noche para otra. Dejaron de escucharse una vez que la niña había sido velada y enterrada. Para la gente era una casualidad escalofriante, pero aún no era un patrón definitivo. Pasaron unos meses más en relativa paz. Pero la vecina que tenía la llave, la más cercana a doña Sara y a la casa, ya no dormía tranquila. Ella tenía la sensación de que esos lamentos regresaban no por la presencia de la casa, sino por la ausencia de alguien en el pueblo. Y su terrible intuición se confirmó. Una madrugada, esa vecina se despertó sobresaltada por el mismo llanto desgarrador. Pensó, esto ha vuelto a pasar. Es un aviso. Decidió que, al amanecer, iría a la iglesia para buscar orientación, pues el miedo que sentía ya era insoportable. Al llegar a la iglesia esa mañana, notó que estaban oficiando una misa. Preguntó discretamente por qué era, y le dijeron que se trataba de un niño que había fallecido la noche anterior en un accidente. Al escuchar esto, supo que el fenómeno había regresado y que se seguiría manifestando. Decidió esperar a que terminara la misa para hablar con el sacerdote. A diferencia de las veces anteriores, sin embargo, los lamentos no cesaron después de 3 o 4 noches. Se prolongaron por más de una semana. La vecina regresó a la casa más tarde y finalmente pudo hablar con los miembros de la iglesia sobre los lamentos prolongados. Ella explicó cómo el llanto había regresado con la muerte del niño. Sin embargo, su relato se volvió aún más escalofriante cuando le aclararon un punto. No fue solo un niño el que falleció anoche, le dijeron. Fueron 2 niños de esa misma familia, en el mismo accidente. La mujer se quedó helada. Rápidamente, ella y otros vecinos que estaban escuchando comenzaron a hacer memoria de las veces anteriores. Primer episodio: lamentos que cesaron al cabo de una semana. Segundo episodio: lamentos que coincidieron con la muerte de la niña. Tercer episodio: lamentos más prolongados, que coincidieron con la muerte de los 2 niños. El patrón se hizo aterradoramente claro. El llanto de la casa parecía estar ligado a la tragedia. La gente se quedó con esa teoría, una que no deseaban confirmar pronto, ya que la única forma de verificarla era esperar a que alguien más falleciera en el pueblo. Intentaron no pensar en ello, pero la casa se había convertido en un termómetro del infortunio. Pasaron unos meses, casi un año, donde la casa se mantuvo en silencio, pero la paz se rompió cuando un vecino ya mayor, muy querido por todos, dejó este mundo. Era inevitable en su edad, pero al día siguiente, en medio de la madrugada, los lamentos regresaron. Mi padre contaba que en esa ocasión el sonido era tan fuerte, tan cargado de pena, que se sentía como si toda la casa estuviera gimiendo. La gente ya no tenía duda. La casa lloraba por los que se iban. A partir de ese patrón constante y ya confirmado, en el pueblo surgieron 2 teorías principales sobre la naturaleza del fenómeno, ambas igualmente inquietantes. El alma apegada. Algunos aseguraban que se trataba del alma de la antigua dueña, doña Sara, quien era tan apegada a la gente de su pueblo que su espíritu regresaba para llorar y lamentarse por la pérdida de sus vecinos, a quienes consideraba su verdadera familia. El anuncio de la muerte. Otros, más aterrorizados, creían que era algo completamente distinto y mucho más siniestro. Decían que el llanto no era un lamento por la pérdida, sino un anuncio de la tragedia. La casa no lloraba después de que alguien fallecía, sino que empezaba a llorar cuando la muerte era inminente, convocando o alertando a algo que nadie en el pueblo podía ver ni entender. Los hijos de doña Sara, que de vez en cuando visitaban la casa para ver si seguía en pie, se sintieron cada vez más incómodos. No por los lamentos que rara vez escuchaban, sino por lo que veían en la fachada y en la cerca. Los vecinos, con ese cariño mezcla de fe y superstición, habían comenzado a dejar cruces, fotografías y dedicatorias de las personas que se habían ido. Finalmente, los hijos decidieron venderla. Querían que alguien la ocupara para romper el ciclo, o tal vez para liberarse de la extraña responsabilidad
que esa propiedad les había heredado. Mi padre me dijo que los hijos de doña Sara estaban aliviados al vender la propiedad. Querían que alguien la ocupara porque les daba pena verla en ese estado de abandono ritual, con todas esas cruces y dedicatorias. El último dato que mi padre supo era que sí se había vendido, pero a quién y con qué propósito, nunca se supo. Para la gente de ese pequeño pueblo, la casa de doña Sara siempre será el lugar donde la muerte tenía una voz. El misterio real no era si era el alma de la dueña o no, sino la escalofriante sincronía. ¿Cómo podía un fenómeno paranormal tener una conciencia tan precisa del destino de los habitantes del pueblo? Si la casa lloraba para anunciar la muerte, ¿significaba que el evento trágico estaba predestinado? O, de manera más aterradora, ¿el llanto mismo era la convocatoria que atraía la tragedia al pueblo? Lo único cierto es que la casa se había convertido en un reflejo del destino de sus habitantes. Cada vez que el pueblo lloraba una pérdida, la casa de doña Sara se unía al lamento de una manera visceral y sobrenatural, y con el nuevo dueño, no se sabe si los lamentos continuaron o si la presencia se cayó, satisfecha por haber completado su ciclo. Pero el miedo persiste. ¿Qué habrán hecho en esa casa? ¿Se habrán enterado del terrible patrón que seguía esa propiedad? La historia de la casa que llora es un recordatorio de que en esos pueblos pequeños, el destino de uno puede estar misteriosamente ligado al de una estructura vacía, una que guarda un dolor que no es solo de su dueña, sino de toda la comunidad. Mi abuelo jamás ha dejado el pueblo en el que nació. No me pidió que lo mencionara, pero queda un poco cerca de Linares, al sur de Nuevo León. A pesar de su antigüedad, nunca se mudó. Yo soy Julio Aguilar, y para mí, ese pueblo es un refugio de paz. Siempre he preferido el ritmo tranquilo del campo, aunque por mis ocupaciones vivo en la ciudad. El abuelo y yo tenemos una gran conexión. Solemos hablar de todo, pero nos fascinan los temas paranormales y las historias de su pueblo. La semana pasada, me llamó entusiasmado, listo para contarme algo importante. Me hice un espacio para él. En medio de nuestra plática me dio un contexto que, aunque ya conocía, siempre me resulta escalofriante. El pueblo tiene más de 100 años y, por su extrema lejanía, fue de los últimos en ser descubiertos por los habitantes de otras zonas de Nuevo León. Mi abuelo me contó que, cuando el grupo de colonos llegó a la zona, lo que encontraron fue desolación y un horror primitivo. El lugar estaba abandonado y destruido. Las construcciones eran precarias, casi derrumbándose, pero lo peor de todo era la escena que encontraron en el centro y las orillas del asentamiento. Había cuerpos de animales grandes sin vida regados por todos lados. Cabras, gallinas, perros, gatos e incluso caballos yacían sin vida en un mismo sitio, como si hubieran sido sacrificados de forma masiva. Lo que más grabó la gente en su memoria, además del horrible espectáculo de los animales, fue el ambiente. Contaban que en el aire había un olor profundo a azufre y una vibra pesada, opresiva y muy fea, que no correspondía a un asentamiento abandonado, sino a algo mucho más oscuro. La gente no tardó en darse cuenta de que el pueblo, aunque vacío de habitantes, no estaba solo. Al cabo de unos días de empezar a levantar y limpiar el área, se dieron cuenta de que el pueblo era visitado constantemente en las noches por gente que venía desde los cerros. Estos visitantes eran parte de un culto o una secta. Mi abuelo me decía que nunca entendieron a qué cosas le rezaban o qué buscaban. Lo que sí vieron hacer, escondidos y aterrados, era que esa gente no entraba del todo al pueblo. Se quedaban en las orillas, justo donde dejaban a los animales sacrificados. Los nuevos pobladores, llenos de valor, decidieron comenzar a remodelar todo durante el día. Ellos esperaban que, al ver la presencia humana y las construcciones nuevas, esa gente extraña simplemente se fuera. Pero no fue así. A pesar de que los nuevos pobladores se negaban a tener contacto con esa gente extraña del culto, cosas horribles y totalmente inexplicables empezaron a suceder. Mi abuelo no entendía la lógica de por qué la gente se aferró a quedarse en ese sitio, pero la historia era clara.
La gente del pueblo empezó a sufrir accidentes muy extraños durante la remodelación. Luego, se desataron rachas de días malos y enfermedad en los pueblos de donde venían. Las personas se enfermaban más que antes, y, lo peor de todo, quienes fallecían siempre eran parientes o personas cercanas a quienes se habían quedado a reconstruir el pueblo. La maldición también afectó a los animales. Los colonos encontraban a sus animales en los corrales, sin que nadie los hubiera tocado, muertos y desangrados, tal como habían encontrado a los animales sacrificados en el pueblo. El horror hizo que muchos se negaran a volver. Aunque la mayoría de los pioneros quería continuar con la reconstrucción, se sentían expuestos, como si una fuerza invisible los estuviera atacando. No les había pasado nada antes de eso, y rápidamente lo relacionaron con la presencia de la secta y los sacrificios nocturnos. Desesperados y sin saber cómo enfrentar a un enemigo que atacaba desde las sombras y con brujería, decidieron consultar al sacerdote del pueblo de donde provenía la mayoría. El sacerdote les dijo que, efectivamente, estaban siendo víctimas de un ataque espiritual provocado por el culto que había profanado ese terreno. Les dijo que necesitaban algo para protegerse, no para dañar a esas personas, sino para anular los efectos negativos de sus rituales sobre el pueblo nuevo. El sacerdote les dio la solución: un escudo mayor. Esta protección consistió en un amuleto sagrado que sería custodiado por el jefe del pueblo, y les enseñó un rezo protector largo y enrevesado, que debía ser aprendido de memoria y pronunciado en las noches por los adultos. El rezo protector, y el conocimiento de su aplicación, se convirtió en un secreto vital que solo la gente adulta del pueblo podía conocer. La lógica era simple. Si los niños y los forasteros hablaban del culto o del rezo, la protección se debilitaría. El miedo se volvió una parte esencial de la defensa. 2 personas fueron las encargadas de llevar el amuleto y la enseñanza del rezo de vuelta al pueblo. Para bien de todos, la protección funcionó. De un día para otro, todas las cosas malas que estaban pasando se detuvieron. Los accidentes cesaron, las enfermedades disminuyeron, y los animales dejaron de aparecer muertos. Pero lo más importante, y lo más aterrador, fue la reacción del culto. La protección funcionó. Los colonos, ahora habitantes del pueblo reconstruido, se sintieron seguros al fin. Sin embargo, su tranquilidad no era completa, pues notaron que la gente del culto, a quienes nunca se les pudo ver bien el rostro debido a la distancia y a la ropa oscura que vestían, ya no entraba al pueblo. Se quedaron a las orillas. Mi abuelo me contaba que durante varias noches, la gente del culto se quedaba en el borde de la propiedad, gritando. Eran gritos llenos de ira, profiriendo amenazas y condenas incomprensibles. Estaban furiosos de no poder entrar. Ellos les gritaban que cuando la protección se terminara, iban a regresar y que, entonces sí, les iba a ir muy mal. Era una promesa de venganza que el pueblo guardó en el fondo de su memoria, y así fue. El pueblo se levantó y prosperó. Los ritos oscuros fueron relegados al pasado, mantenidos en secreto por las generaciones adultas que conocían el rezo protector y se encargaban de velar el amuleto mayor. El pueblo creció, pero la sombra del culto y la promesa de su regreso se quedaron ahí. Mi abuelo me confesó que la historia del pueblo y el escudo protector es un tema que las autoridades locales y la gente joven siempre han negado. Cuando les preguntas, dicen que son simples tonterías o leyendas de viejos. Los adultos, en cambio, siguen manteniendo el secreto del rezo. Creen que el solo hecho de hablar de la secta o el pasado violento puede ser la grieta que el culto necesita para regresar. Lo que me contó mi abuelo es que el peligro sigue latente y se manifiesta de manera sutil en la actualidad. Mientras hablábamos por teléfono me dijo, «Julio, yo confío en que el rezo nos protegerá». Yo, sintiendo escalofríos, le pregunté si tenían alguna forma de saber si la amenaza se había ido. Él suspiró. Me explicó que si bien la gente del culto ya no baja al centro del pueblo como lo hacía antes y no se acercan a las casas, todavía se pueden sentir.
En las noches de neblina o en las madrugadas más silenciosas, los habitantes del pueblo, especialmente los que viven cerca de los límites con la montaña, llegan a escuchar ruidos a lo lejos. Ruidos de fogatas encendidas y cánticos rítmicos que suben del cerro, a kilómetros de distancia. Esos sonidos son la prueba de que el culto sigue existiendo. Siguen realizando sus rituales de sacrificio en las zonas altas, justo en la línea invisible donde el escudo protector les impide el paso. El culto no se fue, solo se detuvo y está esperando a que la gente del pueblo se olvide del rezo y el amuleto pierda su fuerza. Mi abuelo, con la voz grave, me insistió: estamos seguros por la fe, pero ellos siguen ahí. El pueblo no debe olvidar a quién le ganamos el terreno. Mi preocupación por mi abuelo es enorme. Si el escudo falla, o si la gente joven se olvida de su pasado, la promesa que gritaron desde la oscuridad hace 100 años se cumplirá. La conversación con mi abuelo me dejó un escalofrío que no pude sacudir. Yo había crecido con la idea de que el culto era una leyenda, un mal pasado que había quedado enterrado con el tiempo. Escuchar a mi abuelo confirmar que siguen ahí, activos, realizando rituales de sacrificio en la oscuridad y esperando su momento, transformó la leyenda en una amenaza tangible. El miedo no es solo que el culto regrese, es la incertidumbre de si el escudo mayor y el rezo protector aún tienen la fuerza necesaria. ¿Qué pasa si el amuleto sagrado se pierde o si una generación de jóvenes que niegan los hechos no aprende el rezo y el escudo se rompe por negligencia? El pueblo de mi abuelo ha sido un lugar de paz y prosperidad, pero esa tranquilidad tiene un precio muy alto. El secreto constante y la fe absoluta en que el rezo de sus ancestros es más fuerte que los cánticos que suben desde el cerro. Lo que mi abuelo me compartió es un relato preocupante, porque involucra lo paranormal con la maldad humana. Hay gente viva, con malas intenciones, que solo está esperando el momento. Nos da mucho que pensar sobre qué tan segura está la gente que vive en esos pueblos que lucharon, literalmente, para arrebatarle el terreno a la oscuridad. Yo solo confío en Dios que mi abuelo se mantenga a salvo, y aunque le insisto para que se mude a la ciudad, sé que su lugar y su responsabilidad están con el pueblo que su familia ayudó a proteger. Mi nombre es Lucía Méndez. Para mi familia, la religión es una parte central de la vida, y siempre hemos estado dispuestas a servir y ayudar a los demás a través de Cristo. Esto nos ha expuesto a toda clase de situaciones extrañas en retiros y fiestas patronales. Pero lo que le sucedió a mi novio hace poco fue lo más aterrador y directo. En aquella ocasión, a finales de año, se nos pidió apoyar en una peregrinación en una zona rural de Quintana Roo, en la carretera que conecta Chetumal con Villahermosa. Mi madre y yo ayudaríamos a preparar todo en la iglesia de un pueblo vecino para recibir a la gente, organizar la venta de comida y llevar los objetos que se necesitaran. No sabíamos si mi novio podría acompañarnos por su trabajo, pero afortunadamente, horas antes de que comenzara el evento, me confirmó que sí podría ir. La única complicación era que llegaría algo tarde, cuando la peregrinación ya habría comenzado. Debido a las fechas, el clima era terrible. No solo hacía un frío que no esperábamos para el estado de Quintana Roo, sino que encima nos tocó un día con llovizna persistente. Teníamos la esperanza de que el pronóstico cambiara, pero no fue así. Aunque contábamos con el apoyo de una patrulla de policía, tuvimos que reducir la trayectoria. Había un tramo obligatorio por la carretera para llegar al pueblo vecino, el cual no podíamos omitir. Por eso era crucial el apoyo de las autoridades. A las 7 de la tarde, justo cuando la peregrinación oficial se puso en marcha, el clima se volvió monstruoso. El pueblo y la carretera se llenaron de neblina tan densa que no podíamos ver a más de unos pocos metros de distancia. Era imposible conducir así. Le dije a mi novio que llegara directamente a la iglesia. Mi mamá y yo estaríamos ahí con los preparativos. El problema era que teníamos muchos inconvenientes para encontrar la iglesia en las aplicaciones de mapas, un fallo común en esas zonas tan remotas. Por lo tanto,
Le di indicaciones precisas basadas en los pocos puntos que sí podíamos ver en la aplicación, y le aseguré que estaría al pendiente por si se perdía. Mi novio tardó en llegar. Yo ya estaba nerviosa por la neblina y la oscuridad, pero entonces recibí un mensaje de texto suyo. Decía que había encontrado a la peregrinación. Aseguró que los iba a ir siguiendo de cerca, alumbrándolos con la luz de su coche. Me dijo que llegaría a la iglesia con ellos, lo cual me quitó un peso de encima. Era mucho mejor así, pues con esa neblina, su ayuda escoltándolos desde atrás era vital. Le agradecí y le dije que se tomara su tiempo, que lo esperaría con sus refrigerios cuando llegara. La peregrinación oficial llegó a la iglesia luego de un rato, y comenzó la misa. No alcancé a ver a mi novio por ningún lado, pero supuse que se había ido a estacionar el auto lejos. Pensé que, a fin de cuentas, nos encontraríamos cuando terminara la ceremonia, así que me enfoqué en mis tareas y esperé. Pero justo a la mitad de la misa, recibí una llamada. Era mi novio. Se escuchaba desesperado, muy asustado. Pensé que algo le había pasado al coche mientras se estacionaba, pero antes de que pudiera preguntarle, solo escuché que dijo, con la voz quebrándose, «Por favor, que alguien venga por mí. No tengo idea de dónde estoy». Rápidamente le pedí a mi novio que me compartiera su ubicación y le pedí a mi hermana que me llevara inmediatamente. El punto de localización que me envió mostraba que estaba en la carretera correcta, pero a unos 7 kilómetros más lejos de donde debería haber estado la iglesia. Para este momento, la noche había caído por completo, pero la niebla, misteriosamente, se había disipado. Lo bueno fue que no tardamos mucho en dar con él. Lo encontramos orillado a un costado de la carretera. Bajé del auto de mi hermana diciéndole que podía regresar. Yo me iría con mi novio. Quería evitar que se volviera a perder, aunque para entonces yo ya estaba preocupada por algo más que un simple despiste. Lo que me sorprendió fue la reacción de mi novio al verme. Bajó de su coche y me abrazó con una fuerza desesperada. Su cuerpo estaba helado y lo sentí temblar incontrolablemente. Escuché en su voz que quería llorar, pero se contuvo. Solo me pidió, casi suplicando, que yo manejara. Le dije que sí, que no pasaba nada, pero que necesitaba que se tranquilizara. Una vez en el coche le pedí que me contara qué había pasado. Al inicio, no decía nada. Estaba como oído. De esas veces que la persona no te está prestando atención, su mente estaba reviviendo el trauma. No fue hasta que logré hacerlo reaccionar y entrar en razón que comenzó a contarme su odisea. Me explicó que, al no tener el apoyo de la aplicación de mapas, se estaba guiando únicamente por las indicaciones que yo le había dado. Sin embargo, en el camino de la carretera principal, había 2 entradas muy similares que daban al pueblo. Por la duda, se pasó de largo unos kilómetros, esperando que hubiera otra entrada menos confusa. Al no verla, decidió regresar. Cuando lo hizo, dijo que la niebla aumentó considerablemente de un momento a otro. Fue como si una densa pared blanca se hubiera materializado en el camino, pero entre esa blancura pudo ver a lo lejos un grupo de personas. Se trataba de una peregrinación que caminaba por el borde de la carretera. Iban a oscuras, lo cual tiene lógica en una zona rural, y mi novio se preguntó qué otra peregrinación podría estar pasando por ahí mismo a esa hora. Asumió que era la nuestra, así que decidió seguirlos. Se mantuvo escoltándolos desde atrás con su coche. Podía escuchar los cantos y rezos que hacía el grupo, lo que le dio una idea de qué tanta distancia debía mantener para no golpearlos. Luego de caminar un buen rato, el grupo dio vuelta en una de las entradas que él había pasado previamente. Él también ingresó. Me dijo que avanzó un par de kilómetros más en ese camino de terracería, hasta que la nieblina se hizo tan espesa que ya no le dejaba ver nada en absoluto. El novio de Lucía continuó su relato, con la voz aún cargada de miedo. Me dijo que avanzó un par de kilómetros en ese camino de terracería, siguiendo las luces de freno, hasta que la neblina no lo dejó ver absolutamente nada. Decidió bajar del coche, pensando que ya habían llegado, pues muy apenas alcanzaba a ver enfrente una barda o una estructura grande. Pero algo era extraño. La gente ya no se escuchaba.
Se suponía que si habían llegado a la iglesia o a un punto de reunión, debería escuchar a la gente hablando o acomodándose, pero solo había silencio. Se preguntó si la neblina habría amortiguado los sonidos, aunque los cantos y rezos se habían escuchado perfectamente segundos antes. Sacó la lámpara de su celular y caminó unos metros hacia la barda. Conforme se iba adentrando en el silencio y la oscuridad, notó que la niebla se iba disipando lentamente. Avanzó un poco más hasta que, finalmente, todo se esclareció. Se dio cuenta de que no había llegado al pueblo ni a la iglesia. Se había metido en un cementerio. Estaba parado en medio, rodeado de lápidas. En un inicio, quiso creer que era parte de la estructura antigua de la iglesia o que era el cementerio del otro pueblo. Pero cuando cruzó el área en su totalidad, que no era tan grande, se dio cuenta de que no había absolutamente nadie más allí. Gritó en voz alta, desesperado, para ver si alguien le respondía o si lo podía escuchar. Nadie le contestó. Ninguna de las personas que había visto en la peregrinación, ni los cantos, ni los rezos, ni los lamentos. Todo era un silencio pesado. El terror se apoderó de él cuando se dio cuenta de otro detalle. Ese cementerio era muy antiguo. Las lápidas no tenían ya nombres visibles. La mayoría estaban totalmente consumidas por el tiempo, rotas o casi deshechas. Vio pozos y tumbas abiertas por todas partes. Mi novio salió corriendo de ahí. Regresó a su auto y salió del camino de terracería lo más rápido que pudo, orillándose kilómetros después en la carretera principal. Fue ahí donde lo encontramos. Él estaba seguro de que si se hubiera quedado un minuto más en ese cementerio, no habría regresado. Cuando llegamos a la iglesia, la misa ya había terminado. Mi novio seguía temblando de miedo. Me acerqué a una persona mayor del pueblo, una mujer que era muy respetada por su conocimiento de las costumbres y el folclore local, con la esperanza de que nos calmara un poco, pues nunca lo había visto tan afectado. Una vez que le contamos la historia, la señora nos pidió ir a un lugar más discreto. Ahí nos confesó la verdad. Los avistamientos de las peregrinaciones fantasmas son muy comunes por ahí. La persona mayor del pueblo nos miró con seriedad. Nos explicó que muchas personas tienen la teoría de que estas peregrinaciones fantasmas son las almas de quienes fallecieron en accidentes en esa carretera o en zonas aledañas. Creen que, por alguna razón, buscan desesperadamente regresar a casa o llegar a la iglesia, y por eso siguen los viejos caminos. Sin embargo, nos advirtió que había otra posibilidad, una que la gente teme más. A cómo se comportan y a cómo cuenta la gente, nos dijo la señora. También podría ser una trampa o un señuelo para los vivos. Explicó que estas apariciones buscan a quienes se arriesgan a seguirlas, como mi novio en medio de la neblina. Los pierden en la oscuridad de los caminos de terracería, los guían a lugares como el cementerio o a barrancos, y ya no los vuelven a encontrar. El grupo de personas que mi novio siguió no lo llevó a la fe, lo llevó a la muerte. Mi novio, al escuchar esto, entendió por qué había sentido ese pánico atroz al estar en el cementerio. Había estado a merced de algo que no buscaba la redención, sino la compañía o la confusión de un vivo. Nos preguntó si creíamos que era muy peligroso aventurarse a seguir esas visiones o si solo era una posibilidad. La persona mayor, con su silencio, nos hizo entender que el riesgo era real. La historia de mi novio no era única.